Soy un hombre de 42 años, y lo que voy a contar no es fácil. Durante más de una década viví convencido de que tenía una familia, una esposa que amaba y una hija que, aunque no llevaba mi sangre, yo había criado como si lo fuera. Pensé que el amor, los sacrificios y los años compartidos pesaban más que cualquier lazo biológico. Pero la vida me demostró lo contrario. Esta es la historia de cómo lo que parecía un hogar sólido se derrumbó de la forma más dolorosa. Cuando conocí a Clara, ella tenía 40 y yo 30 y tantos. Desde el principio me contó que era madre soltera, que había sacado adelante a su hija Camila prácticamente sola, porque el padre biológico, un hombre llamado Javier, la había abandonado cuando apenas era un bebé. A mí eso no me importó, yo no buscaba a alguien sin cargas, buscaba a alguien con quien formar algo real, y si ese paquete incluía a una niña, yo estaba dispuesto a asumirlo. Recuerdo la primera vez que vi a Camila, tenía apenas 5 años, ojos enormes llenos de desconfianza, como si me midiera con la mirada para decidir si yo merecía estar cerca de su madre. No voy a mentir, al principio me dio miedo. No por ella, sino por mí. Sabía que no podía fallar. Ser padrastro no es un juego, entras a la vida de un niño y puedes dejar huellas que duren toda su existencia. Decidí hacerlo con todo el corazón. Los primeros meses fueron extraños. Ella me trataba con distancia, y yo hacía todo lo posible por no forzar nada. Jugábamos en el parque, le compraba helados, le ayudaba con cosas pequeñas. Poco a poco fue bajando la guardia. Una tarde, mientras le empujaba el columpio, me dijo que yo era como su amigo favorito. Yo sonreí, y me conformaba con eso. Pero el día que cambió mi vida fue cuando, de repente, me llamó papá. No me lo esperaba. No lo había insinuado ni pedido. Fue decisión de ella. Y esa palabra, salida de su boca, me atravesó como una descarga eléctrica. Desde ese día entendí que tenía una misión, ser para ella todo lo que su padre biológico decidió no ser. Estuve en cada paso de su vida. La llevé a su primer día de clases, le compré su mochila, fui a sus festivales de primaria. Recuerdo el día que le quité las llantitas a la bicicleta y la solté para que pedalease sola, mientras corría detrás con miedo de que se cayera. Cada vez que enfermaba, me desvelaba junto a su cama, con la mano sobre su frente, esperando que la fiebre bajara. Y cuando Clara y yo nos casamos, Camila fue nuestra paje de bodas. Ese día, con apenas 8 años, me abrazó fuerte y me dijo al oído, ahora sí eres mi papá de verdad. Yo lloré como nunca. Era el mejor regalo que alguien podía darme. La vida siguió su curso. No fue perfecta, como ninguna familia lo es. Tuvimos problemas económicos, momentos tensos, discusiones, pero siempre unidos. Para mí, Camila era mi hija. Nunca usé la palabra hijastra, jamás la sentí como ajena. Tanto así que inicié el proceso legal para adoptarla. No fue fácil, porque aunque Javier nunca apareció, seguía existiendo en los papeles. Con tiempo y esfuerzo logré obtener la patria potestad compartida junto con Clara. Ese día lo sentí oficial. Ya no era solo de palabra, también la ley reconocía lo que ya era en la práctica, su padre. Y entonces, todo se torció. Cuando Camila cumplió 20 años, Javier volvió. Después de 15 años de completa ausencia, un día escribió un mensaje. Al principio pensamos que era una broma. ¿Cómo era posible que alguien que nunca llamó en un cumpleaños, nunca mandó un regalo, nunca preguntó si su hija estaba viva, de pronto quisiera aparecer? Clara estaba furiosa. Yo también. Pero lo que no vimos venir fue la reacción de Camila. Ella no se enojó. Ella no lo rechazó. Al contrario, estaba emocionada. Dijo que quería conocerlo, que necesitaba respuestas. Me confesó que aunque yo hubiera estado siempre, había preguntas que solo él podía responder. ¿Por qué se fue? ¿Por qué nunca estuvo? Yo intenté advertirle con cuidado que podía salir herida, que era una ilusión peligrosa. Pero ella fue tajante, necesitaba hacerlo por sí misma. Y yo, aunque con el corazón apretado, tuve que aceptar. El día que lo conoció regresó distinta. Me contó que Javier le pidió perdón, que le dijo que era inmaduro, que no estaba listo, que se llenó de miedo y huyó. Palabras que para mí eran excusas baratas, pero que para ella eran bálsamo. Y desde ese momento, algo cambió. Camila empezó a hablar menos conmigo, a pasar más tiempo con Javier.
Él la invitaba, le compraba cosas, le hablaba bonito, como si unos cuantos meses de atención pudieran borrar 15 años de abandono. Y lo peor fue cuando un día, en medio de una discusión, me dijo con frialdad, necesito conocer a mi verdadero padre. Esas palabras me destrozaron. ¿Verdadero padre? ¿Y yo qué había sido durante 2 décadas? Las discusiones se volvieron rutina. Yo le recordaba los hechos, que Javier la había abandonado, que nunca le importó. Pero ella me acusaba de estar celoso, de no dejarla crecer, de querer apartarla de él. Y cada palabra suya me borraba un poco más de su historia. Un sábado, la vi vestirse con ilusión para encontrarse con Javier. Se arregló como si fuese la cita más importante de su vida. Pasaron horas y él no llegó. No hubo llamada, no hubo mensaje. La vi marchitarse lentamente en la sala, con el teléfono en la mano. Subió llorando a su cuarto. Yo la dejé unos minutos, y después entré. Le dije, ya ves, ese hombre no vale la pena. No es más que un extraño. Pero ella me miró con rabia y dijo, tú no lo entiendes. Crecí diciendo que tenía un padrastro. Eso eres tú, nada más. Esa palabra me atravesó como hierro al rojo vivo. ¿Padrastro? Yo, que había estado en cada paso, ahora reducido a eso. Intenté mantener la calma, pero exploté. Le solté lo que había guardado, ¿sabes qué? Tienes razón. Que sea él quien pague tus cosas, quien se encargue de ti, porque al final no eres mi hija. Solo fuiste una carga que tuve que mantener para poder acostarme con tu madre. El silencio fue absoluto. Ella se rompió en lágrimas. Clara entró y me gritó con una furia que nunca le había visto. Me echó de la casa. Esa noche hice mi maleta y me fui. Sentí que mi papel en esa familia había terminado. En los días siguientes inicié el proceso de divorcio. Clara no puso resistencia. Yo dejé de pagar la colegiatura de Camila y todos los gastos de la casa. Ya no tenía sentido seguir manteniendo un hogar donde me habían tratado como un extraño. Me mudé a un departamento pequeño, silencioso, vacío. Era extraño volver a vivir solo. Me sorprendía el silencio, me dolía la ausencia de risas, pero también sentía un peso menos sobre los hombros. No pensaba dar marcha atrás. Entonces recibí una llamada. Era Camila. Su voz sonaba temblorosa. Me dijo que Javier había vuelto a desaparecer, que no le respondía a los mensajes, que estaba dolida y confundida. Entre lágrimas me pidió perdón, me dijo que yo era su verdadero papá, que había sido una tonta. Incluso me llamó papi, como cuando era niña. Por un instante sentí que el corazón se me ablandaba. Me vi a mí mismo en sus recuerdos, en los dibujos donde me ponía a su lado. Estuve a punto de ceder. Pero entonces escuché lo siguiente, al menos ayúdame con la colegiatura. Ya me avisaron que dejaste de pagar. Y ahí entendí todo. No era arrepentimiento sincero. Era necesidad. Colgué el teléfono. No con odio, ni con tristeza. Con una amarga paz. Entendí que para ella nunca había sido suficiente, que lo que me buscaba era por conveniencia. Ese día decidí cerrar por completo la puerta. No hubo más llamadas, no hubo más mensajes. El divorcio se cerró rápido, sin discusiones. Clara y yo firmamos y cada uno siguió su camino. Hoy vivo solo. No hablo con Camila, no pregunto por ella. Si Javier volvió o desapareció otra vez, ya no me importa. Durante años la consideré mi hija, le di todo lo que pude, pero al final ella eligió darle el título de padre a quien la abandonó antes de aprender a hablar. Yo aprendí algo importante, el amor, por más genuino que sea, necesita gratitud y reciprocidad. Sin eso, solo se convierte en una carga. Y yo ya no estoy dispuesto a cargar con nadie más. Puede que la soledad pese, sí, pero pesa menos que vivir en un lugar donde no te valoran. A veces, por las noches, pienso en lo que pudo haber sido si ella hubiera sabido valorar lo que tuvo. Pero esos pensamientos duran poco. Me sirvo un trago, miro por la ventana y sigo adelante. Porque el día que me llamó un simple tipo cualquiera fue el día que dejó de ser mi hija. Aunque después intentara retractarse, ya era demasiado tarde. Porque hay algo que nunca vuelve, la confianza rota. Y esa, una vez destruida, se pierde para siempre.